Hola, ¿cómo están? Bien, la idea de este video es explicar algo tan esencial y básico dentro de la astrología como es el sol, ¿sí? Nos identificamos generalmente diciendo soy de tal signo, soy de tal otro, y eso solamente significa que tenemos, ni más ni menos, que tenemos el sol en determinado signo. Entonces, entendamos qué es el sol y la influencia que tiene en nuestra persona, el lugar que ocupa en nuestra psique y nuestro mundo emocional. Para eso, como suelo hacer, vamos a ir leyendo diversa bibliografía para que cada quien vaya sacando sus conclusiones acerca de lo que nos dicen autores y autoras con respecto al Sol en la astrología. En este caso, mayormente, la astrología humanística, que es la que suelo trabajar, ¿sí? Así que empezamos. Vamos a empezar con astrología para principiantes, ¿sí? De Cornelius, Hyde y Chris Webster, que nos dice: el Sol rige el signo de Leo y el día. Es el centro del sistema planetario, la fuente de luz y vida, creativo y constante, regula la naturaleza mediante las estaciones. Es ser, espíritu, corazón, la esencia de las cosas, conciencia y supremacía. Es masculino, padre, rey. Los sujetos solares brillan, son heroicos, nobles, concienzudos, leales y generosos. Son el centro de la escena, la estrella y el líder. Sus características negativas son la arrogancia y el desdén. En lo psicológico, este astro se ve representado por la identidad y el ego. En los términos de Jung, Carl Jung, psicólogo, se trata del proceso de individuación. Otras asociaciones: colores amarillo anaranjado y rojo escarlata, plantas, heliotropo, girasol, caléndula, diente de león, animales, reales, cisne, que anuncia la salida del sol, gallo, ocupaciones, reyes, directores, organizadores, artistas, lugares, palacios y teatros. Acá la primera salvedad, que cuando dice seres solares, no solamente habla de la gente de Leo, sino gente que tenga el sol muy presente en la carta, es decir, que sea un sol que tenga buenos aspectos de otros planetas, que esté en una casa elevada, como puede ser la casa 10, o que esté en la casa 1, o sea, un sol que tenga mucha presencia en la carta. El sol siempre termina teniendo presencia en la carta y en nuestra persona, pero a veces es más notorio, ¿sí? A eso se refiere con la gente solar. Vamos ahora a Eloy Dumont con el Manual de Astrología Moderna, a ver qué nos dice acerca del Sol. Y en este caso menciona: el Sol, principio vital, el poder de integración de sí mismo, la totalidad del ser, el principio de individuación, es la vitalidad, la expresión más íntima del yo. El Sol representa el ego, la individualidad, es el significador principal de lo que un individuo está tratando de lograr ser, representa el impulso creativo, indica el futuro, en el que la idea del yo puede ser realizada. El Sol imparte iniciativa al planeta que se lo aspecte, infundiendo fuerza creativa. Símbolo: el círculo con un punto en el centro. El círculo indica la calidad de completo, de algo total, íntegro, el espíritu divino. El punto significa el núcleo, la semilla de la manifestación individual del espíritu humano. Dicho de otro modo, es la conciencia dentro de la esfera del inconsciente colectivo. Mitológicamente, el Sol fue personificado como la fuerza creadora de la naturaleza que todo lo penetra, también como principio masculino, de paternidad, Dios y de autoridad, asociado con la capacidad de engendrar. Astronómicamente, el Sol es una estrella, la más cercana a la Tierra. Es el centro de nuestro sistema planetario, su movimiento aparente recorre aproximadamente 1 grado por día y en un año determina la eclíptica, ¿sí? Fisiológicamente, el Sol está asociado con las funciones del corazón, también con el sistema circulatorio y con la glándula timo, una glándula que está detrás del esternón, que tiene que ver con el ritmo de crecimiento y demora la pubertad hasta lograr la formación adecuada. La función del corazón es la de mantener la vida por el bombeo de la sangre a través de las arterias. Psicológicamente, por la posición por signo significa la actitud de uno frente a la vida. Señala la propia realización, la capacidad para integrar y organizar
los distintos rasgos de carácter que pueden o no estar en conflicto, representa la capacidad para tener autoridad, poder o influencia, indica la línea de conducta que será mejor expresada por uno mismo. La ubicación del Sol por signo y casa mostrará el verdadero yo subyacente en la personalidad. Dicho de otro modo, es nuestro carácter interno, la parte de nosotros mismos que necesita ser expresada en el mundo externo a través del trabajo, de alguna actividad creativa o de los contactos sociales. La carta natal de una mujer, bueno, yo acá difiero, pero bueno, son diversos autores, esto está escrito hace 40 y pico de años. La carta de una mujer representa al hombre de su vida. Los asuntos de la casa donde está ubicado se manifestarán con fuerza en la vida, sobre todo si Mercurio y Venus, que tiene una elongación pequeña, 28 y 48 grados como máximo respectivamente. Esto implica que nunca están a más de esos grados de distancia del Sol, hacia por delante o por detrás, en referencia a la eclíptica, es decir, al recorrido de los signos. Se encuentra en la misma casa. El Sol se halla asociado con el signo de Leo y con la casa 5, por lo tanto los asuntos de la casa donde se encuentra el signo de Leo se combinan con los regidos por el Sol. También nos menciona Eloy Dumont que el Sol tiene como palabras claves energía que incita, la vitalidad, fuerza que vivifica, radiación, símbolo de masculinidad, fraternidad, autoridad, habilidad creativa, denota ambición, orgullo, protección, curación, calidez. El Sol crea, ejecuta, eleva, honra, gobierna, sostiene, domina, fomenta y vence. Todo esto podemos ver en base a lo que menciona Eloy Dumont en Manual de Astrología Moderna. Vamos a ver qué nos dice Juliana McCarthy en Somos Estrellas, ¿sí? En este caso tenemos que el Sol, identidad, mente y alegría. El Sol dirige la personalidad, la identidad, el ego y la conciencia. Es nuestro signo primario, el indicador más potente de quienes somos. El resto de los planetas o los aspectos de nuestra psique giran en torno al Sol. Es el arquetipo central de nuestra identidad. El Sol siempre está presente, al margen del tiempo que haga. Resplandeciente y a la vista o tapado por las nubes, la esencia de nuestro ser siempre brilla. El viaje de cada uno relacionado con el Sol es el descubrimiento de cómo manifestar la máxima expresión de uno mismo. Nuestro Sol nos indica cuál es la mejor forma de nutrir nuestro espíritu, a la vez que nos indica nuestra tendencia a adoptar comportamientos menos sanos. Si estamos descentrados, nos da la pista para recuperar el equilibrio perdido. Por ejemplo, la trayectoria vital del Sol en Virgo nos habla de la búsqueda de la pureza y el camino hacia la perfección espiritual. Nutrir su espíritu implicaría servir a los demás o dedicarse a un camino espiritual. Si se ha perdido el equilibrio, tal vez se deba a que la búsqueda de la pureza ha derivado en un perfeccionismo extremo y en juicios, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Equilibrar el alma de un Virgo requiere un gran trabajo de amor propio, que después podría expandir a los demás. Si emprendemos conscientemente el viaje de nuestro Sol, explorando el potencial, tanto neurótico como iluminado de nuestras energías, fortaleceremos nuestra salud mental y nuestra autoconciencia, dirigiendo nuestro mundo con la sabiduría despierta. El Sol nos da vida, y si no vivimos conectados con él, sentiremos que nuestra energía decae. El Sol es nuestra fuerza vital, nuestra autoestima, nuestra identidad, nuestro centro. Si no lo alimentamos activamente, nos notaremos debilitados, acobardados e incluso desequilibrados psicológicamente. En el mejor de los casos, el Sol es nuestra luz radiante y nuestra mejor autoexpresión. En el peor, se convierte en arrogancia o vanidad. Realizar con conciencia el viaje de nuestro Sol nos ayudará a brillar al máximo y a llevar la vida más plena posible. El presente capítulo nos habla, bueno, esto ya habla del capítulo, ¿no? Donde habla de los signos, cosa que ya hice en otros videos. Bien, vamos a ver qué nos mencionan Alcoba, Sicri y Molina, en curso de Astrología tomo 1, y nos dice, en base al Sol hace una cita de Pablo Neruda, que menciona, algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Pablo Neruda. Mitos y leyendas. Fue la primera deidad solar griega. Tenía un carro tirado por 4 caballos blancos con el cual se desplazaba diariamente a través del cielo del este al oeste. Apolo, dios solar griego más conocido, hijo de Zeus y Leto y hermano gemelo de Artemisa. Muy joven partió de su lugar de origen. En la isla de Delfos mató a la serpiente Pitón, que cuidaba el oráculo sagrado.
Este lugar era considerado el centro del mundo y estaba consagrado a Gea, diosa de la tierra. Apolo es el niño de oro del panteón griego. Es la deidad del conocimiento, la profecía, los niños, la belleza, la medicina, la música, la poesía, la legislación religiosa y la caza. Sus emblemas son el laurel, el trípode, el arco y la lira. Se le atribuyen amoríos con diversas ninfas y mujeres mortales que le dieron numerosos hijos. Entre los romanos, el culto de Apolo llegó a su grado máximo cuando Augusto, devoto de este dios, le atribuyó su victoria sobre las huestes de Antonio y Cleopatra. Atón, Ra, estaba representado por un león con el sol sobre su cabeza. Atón es la forma visible de la fuerza de Ra. El culto a este dios solar, instituido por el faraón egipcio Akenatón, fue la primera expresión monoteísta de la humanidad. Era el creador del mundo y la fuente de toda la vida. Heracles, Hércules, héroe arquetípico al que se le encomiendan 12 trabajos para poder alcanzar la inmortalidad. Emprende un viaje que representa el camino del sol a través de las diferentes experiencias simbolizadas por los signos del zodíaco. Naturaleza y fisiología. Rige el sol el sistema circulatorio, la médula espinal y el plexo solar. También gobierna la región superior de la espalda y la columna vertebral. Tiene influencia sobre los órganos del sentido de la vista. Opera mediante la glándula pituitaria anterior para afectar la circulación sanguínea a través del corazón y las arterias, así como los lagrimales y la columna vertebral. Regula el crecimiento físico valiéndose de la glándula timo. Actúa como generador de fuerza vital. Principio. Es el factor central de nuestra personalidad. Del mismo modo que el sol es el centro de nuestro sistema. Nuestra conciencia del yo, cómo somos, cómo irradiamos nuestra energía creativa y vitalidad. El camino que debemos seguir para encontrarnos con nuestra individualidad. Nos identificamos con nuestro signo solar y necesitamos expresar sus cualidades para sentirnos plenos. Describe nuestra imagen del padre. Para la astrología clásica, también representa al esposo en la carta natal de una mujer. Para la astrología clásica. Pues estamos viendo astrología clásica. No trabajo así. Arquetipos: el padre, el rey, el héroe, el niño divino, el jefe, la celebridad. Expresión armónica. Se impone con su fuerte presencia y su porte digno. Está dotado de enorme vitalidad, dinamismo y entusiasmo. Posee capacidad para organizar y ejercer autoridad. Se destaca por su capacidad creativa. Sus sentimientos son nobles, transmite calidez y tiene un fuerte impulso de proteger a los demás. Gran confianza en sí mismo y seguridad en su accionar. Expresión inarmónica. Se presenta ante los demás con arrogancia y vanidad. Caracterízase por un acentuado egocentrismo, sintiéndose el centro del universo. Cuando se dirige a los demás, puede hacerlo en forma autoritaria sin considerar los sentimientos del otro. Posee un deseo excesivo de ser especial. Por el contrario, la falta de armonía en la expresión solar puede asociarse con ausencia de vitalidad, incompetencia, inseguridad y timidez. Etapa del sol. Para la astrología clásica, entre los 24 y 34 años. Según otros, entre los 23 y 41 años. Es una etapa de plenitud y gran vitalidad física. La persona comienza a entrar en contacto con su propósito de vida, busca la autoafirmación y el establecerse laboralmente en un trabajo que le permita expresar su naturaleza básica. En los hombres representa también la etapa en la cual es habitual ejercer activamente la paternidad. Filosofía y esoterismo. Las puertas del templo de Delfos tenían 2 inscripciones: conócete a ti mismo y nada en exceso, simbolizando la búsqueda interna y el principio de armonía. El héroe solar conquista a la serpiente o al dragón que se encuentra bajo tierra o en el fondo del mar. De este modo, introduce orden en el caos y saca a la luz el poder de la mente colectiva, dándole propósito y sentido. El filósofo Nietzsche denomina apolínea a la cultura griega clásica, por su asociación con Apolo, caracterizada por la armonía y la búsqueda de la justa medida en contraposición a lo dionisíaco, que se vincula con el desorden y el caos. Personas: reyes, jefe de Estado, el padre, figuras de autoridad, creativos, famosos, aristócratas y educadores. Lugares y asuntos mundanos: palacios, lugares fastuosos, mansiones, salones de fiesta, teatros, casinos, grandes empresas, organizaciones gubernamentales, la diversión, entretenimiento, el juego, las especulaciones financieras, salones de baile, coronación, emporios, casa de gobierno, ministerio, solarium, carrera de caballos, eventos deportivos, estadios. Profesiones, oficios y ámbitos laborales:
cargos ejecutivos y gubernamentales, gerente, capataz, actividad financiera y especulación, directores de orquesta, actores y directores de cine y de teatro, cultivo de críticos, industria de los jugos de frutas, aceite de oliva, paletería, joyeros, orfebres, iluminación, lo relacionado con el juego y las apuestas, espectáculos, cardiología, decoración, ornamentación, ceremonial y protocolo, calefacción, pedagogía, recreación y tiempo libre. Día de la semana, domingo, color amarillo o dorado, piedras y metales, diamante, rubí y oro. Objetos, joyas, piedras preciosas, artículos de lujo, dinero, luces y lámparas, monedas de oro, corona, cetro y estufa. Animales, león, puma, gato y demás felinos, pavo real, gallo, caballo de pedigrí, literatura, noche. Caballo de pedigrí, literatura, 2 puntos. Noche de Reyes de William Shakespeare, liderazgo de Rudolf Giuliani. Cine, El último emperador o El Rey León. Comidas y bebidas. Lomito, Eduardo VII con vino tinto extra seco, almendrado de San Bayón y whisky. Esto no me la veía venir esta. Acá tiene algunas obras literarias para reflejar la naturaleza del sol. En este caso tenemos un poema de Antonio Machado que dice: anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Antonio Machado, Anoche cuando dormía, fragmento. Después dice: mira, en el oriente, cuando la luz deslumbradora levanta su brillante cabellera, los ojos humanos rinden homenaje a su aspecto nuevamente aparecido, honrado con sus miradas de sana majestad, que al subir la escarpada cúspide del cielo con un robusto joven en la fuerza de su edad, los ojos mortales adoran todavía su belleza, acompañándole en su dorada peregrinación. Pero cuando al llegar al cenit, con su carro fatigado como un viejo achacoso abandona lentamente el día, los ojos, fieles hasta entonces, se desvían ahora de su carrera declinante y miran a otro lado. Así tú, que avanzas hacia tu mediodía, morirás huérfano de miradas, a menos que tengas un hijo. Shakespeare, Sonetos 7, Obras completas. Editorial Aguilar, 1951. Bueno, esto nos dice acerca del Sol el curso de Astrología Moderna, tomo 1. Muy bien, Astrología Contemporánea de Alberto Valsolá y Norbert Pakula nos dice lo siguiente. El Sol, palabras clave: esencia, majestuosidad, meta. Es el dador de vida, la esencia condicionante fundamental del ser. La meta a alcanzar, que asegura la verdadera dicha, difiere según el signo. Los demás acontecimientos marcados en el horóscopo no brindan la plena felicidad que entrega la realización solar. La finalidad solar es prioritaria. Los demás elementos del horóscopo acompañan o no a su realización. La combinación del Sol con el signo y la casa indica la meta y la aplicación objetiva de la misma. Así la astrología proporciona la clave de la existencia. Según la tradición, el Sol se encuentra exaltado en Aries y su regencia está en Leo. Efectivamente, son sus dos signos de mayor afinidad. En Leo el Sol no tiene limitaciones. Las otras posiciones marcan algún grado de estas. Al representar la esencia de la persona y al ser esta inmaculada, no tiene defectos. Es la autoridad intachable. Una persona de honor está orientada a tener el Sol armónico. En la posición solar, el nacido brilla y vive. Es la autoridad, la dirección, la elevación y la expansión del ser. Refleja lo majestuoso, lo brillante como el oro, lo suntuoso. Señala a las personas de elevada posición, llegadas a esas ubicaciones por su moral intachable y su honor. Los reyes, los jefes de Estado, la máxima autoridad de un país. Es el prestigio íntegro, el poder, el padre, antes de la emancipación juvenil. En el horóscopo femenino, bueno, esto de vuelta, para mí, yo no separo por sexos. El horóscopo femenino es el esposo ideal y según el planeta reciba el aspecto más exacto del Sol, será el íntimamente deseado, aquel que colme espiritualmente. El Sol logra su máximo esplendor hacia la mitad de la vida, luego del fin del aprendizaje, Mercurio, de la época de amoríos, Venus y del trabajo, Marte. Es adecuado calcular su posición con la máxima precisión.
Un dato en grados, minutos y segundos permitirá luego el cálculo óptimo de algunos horóscopos auxiliares como el de la revolución solar. Los aspectos del Sol son de importancia, marcan el grado de progreso a lograr por el individuo en la existencia presente. Un Sol sin ellos nos enseña una vida escasa en experiencias intensas y en contenido espiritual. Lo contrario, muestra una persona afectada por profundos conocimientos que le permitan progresar. En el horóscopo de la máxima autoridad de cualquier nación, el papel del Sol es de capital trascendencia. Un país se verá favorecido si el ciudadano conductor de sus destinos tiene similar posición solar que aquel y es además emisor de aspectos armónicos. Así los resultados de su esfuerzo llegarán a buen puerto. Siempre conviene un ser con un Sol que transmita aspectos armónicos para ocupar el más alto cargo. Jamás alguien cuyo Sol esté en cuadratura o oposición a posiciones claves del horóscopo. Esto es particularmente dedicado cuando están involucrados signos fijos, pues el daño será duradero. La República Argentina tiene afinidad con un gobernante con el Sol en Cáncer. Esto es relativo. Estos se identifican con el país. Personalidades con el Sol en Aries o Capricornio son inconvenientes para gobernar esta nación. El Sol en Libra produce una situación especial, pues ocupa el ascendente del país. Se puede decir que atrae a los renovadores. Excepto para las naciones con fuerte influencia de Tauro o de Escorpio, el Sol en Leo resulta una alternativa válida. Cuando los habitantes de una comunidad eligen a su conductor, intuitivamente lo hacen sobre la base de las afinidades de este con la carta natal de la misma. Es un don precioso el representado por un Sol armónicamente aspectado. Refleja seres responsables, íntegros, orgullosos de sí, los cuales reciben favores de personas bien ubicadas en la vida. Muy bien. Esto nos dice astrología contemporánea. ¿Sí? Vamos con Donna Cunningham. Este libro particularmente me gusta mucho, ¿sí? Quizás sea difícil de conseguir ahora, pero se puede quizás conseguir por otros lados. Guía astrológica del conocimiento personal, ¿sí? Y acá tenemos el Sol, centro de nuestro ser. La astrología popular se ocupa de los signos solares y entre astrólogos queda muy bien anotar cualquier exploración del zodiaco como astrología de los signos solares. Los astrólogos al hacer esto tienen y no tienen razón. La tienen porque el mapa completo debe levantarse por una composición verdadera del individuo y no la tienen al minimizar la importancia del Sol. Tal como el Sol es el centro de nuestro sistema solar del que evolucionó toda la vida en este sistema, así el Sol en nuestros horóscopos es el centro de nuestro ser y el origen de nuestra fuerza vital. El signo del zodíaco con el que está es crucial al formar su carácter y dice muchísimo acerca de usted. Aunque aquí no exploraremos los signos solares, consagraremos mucho tiempo a entender el papel que el Sol representa en nuestras vidas. El Sol como cuerpo celeste. Si observamos los hechos acerca de nuestro Sol, obtenemos base para afirmar que es el factor más importante de nuestros horóscopos. El Sol contiene 99,9% de toda la materia del sistema solar. Los planetas, sus lunas, los asteroides, cometas y meteoros abarcan todos juntos solo el 1%. Todo esto según Meir H. Degani, Astronomy Made Simple Books, edición 1963. El peso del Sol es 700 veces mayor que los pesos combinados de todos los planetas, según Robert Jastrow, Red Giants and White Dwarfs Signet Books, 1969. Acá agrega Donna Cunningham. Este libro es fascinante e inspirador para alguien como yo, sin antecedentes científicos reales. Es también muy fácil de leer. Así, la pura inmensidad del Sol empequeñece cualquier otra parte del sistema solar y el Sol representa en nuestro horóscopo esa influencia inmensa. Sin el Sol no podrá haber vida y no podrá haber Sol sin hidrógeno. El hidrógeno es el material básico del universo del que se formaron estrellas como nuestro Sol. Luego se produce otra materia mediante las reacciones que prosiguen dentro de la estrella. Temperaturas increíblemente elevadas funden el hidrógeno, primero en helio y luego en elementos cada vez más complicados. El hidrógeno y el helio abarcan el 99% de toda la materia. Jastrow, Jastrow, página 42, no hace referencia al libro. Y el proceso de transformar el hidrógeno en helio insume el 99% del tiempo de vida de una estrella, mientras los restantes elementos se forman en el último 1% de su vida. Está claro que el hidrógeno es la materia básica de la que se forma toda la materia. Es el más simple de todos los átomos, un solo electrón que gira en torno de un núcleo de un neutrón y un protón. Y se encontró un diagrama de un átomo de hidrógeno y quedé pasmada al ver que se parece exactamente al símbolo del Sol. Ya lo van a ver o lo habrán visto en la portada del video.
Significativamente, designan el hidrógeno del elemento número 1 y lo ubican en el centro de la tabla de elementos, tal como la numerología asigna el número 1 al Sol. ¿Acaso una aclaración? Aquí y en muchos otros sitios de este libro encontrarán referencias a la numerología, bueno, acá son cuestiones que van propias del libro. El hidrógeno ardiente es lo que mantiene vivo el Sol y billones de años a partir de ahora, cuando su hidrógeno haya desaparecido totalmente, se desmoronará y morirá. Lo que nos mantiene vivos es el calor y la luz del Sol, obtenidos del hidrógeno en combustión. El Sol mismo está vivo, según ocultistas como Vera Stanley Alder. Aquellos enseñan que las estrellas y los planetas son seres vivos, evolucionados en una proporción que no podemos concebir. Los científicos consideran en su mayoría a los ocultistas como extravagantes, pero las fronteras de la física y la astronomía moderna se desplazan firmemente hacia algo místico. Apéndice D del fascinante libro de Lawrence Leshaw, The Medium, The Mystic and the Psychist, contiene una tabla de afirmaciones de científicos y místicos y es difícil decir quién es quién. Dice Bellantine Books, 1966, páginas 253 y siguientes. Consideré las palabras de este astrónomo. Las estrellas parecen inmutables, pero no lo son. Nacen, evolucionan y mueren como los organismos vivos. Los elementos de los que se forman nuestros cuerpos fueron fabricados en el interior de estrellas ahora muertas y distribuidos en el espacio cuando aquellas explotaron. Si el Sol explota, al término de su vida, los planetas se consumirán y su sustancia se distribuirá una vez más en el espacio para reencarnar en otro sistema solar todavía desconocido. El libro que acabo de citar, Red Giants and White Dwarfs, tiene un tema apropiado para nuestra búsqueda del papel del Sol en nuestras vidas. Este tema es que todos los sistemas, desde simples átomos a células, sistemas solares y galaxias enteras, están organizados del mismo modo. Hay un centro o núcleo alrededor del cual gira toda la materia del sistema. Este principio se muestra claramente en el antiguo símbolo del Sol, que demuestra ser un diagrama intemporal para entender todo lo de la vida. Me sorprende que cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su propia imagen, tal vez no hable de un Dios modelado como hombre, sino solo del hecho de que toda la vida opera a partir de este mismo principio de la materia que gira alrededor de un núcleo, incluidos los átomos y células que componen el cuerpo humano. Si en la vida todas las cosas giran alrededor de un centro, de igual modo debemos girar nosotros, a fin de vivir con plenitud y desarrollar nuestras mejores posibilidades, deberemos estar centrados. Estar centrados es actuar a partir de las profundidades más recónditas de nuestro ser, a partir de un conocimiento seguro y cómodo de quiénes somos. Tal como el Sol es el centro del sistema solar, el Sol de nuestros horóscopos simboliza nuestro centro personal. El estudio de su signo, casa y aspectos podrá ayudarnos a encontrarnos. El ignorar al Sol en su horóscopo, como tantos astrólogos parecen hacerlo, es arriesgar la pérdida de ese centro alrededor del cual deberá girar todo en nuestras vidas. Una buena técnica de descentralización es meditar en el símbolo mismo del Sol, enfocándolo hasta que usted sienta que lo atraen profundamente hacia su interior. Es como un mandala simplificado. El ponente signo del Sol tendrá en este libro toda la parte que le corresponde, pero sí. Centrarse no es lo mismo que ser egocéntrico, como pueden serlo muchas personas, con destacadas posiciones de Sol o Leo. Cuando somos niños, creemos que todo gira alrededor de nosotros. Existimos en un estado que los psicólogos llaman omnipotencia infantil, o sea, creemos ser el centro de nuestro universo. Creemos crear todo lo que nos llega y que nuestro universo y que todo existe solamente para nosotros. En pocas palabras, creemos ser Dios. En realidad somos en mayúscula Dios, pero así es todo lo demás en el universo. El Sol rige a Leo y los leoninos retienen con frecuencia de por vida su infantil creencia de que todo gira alrededor de ellos. El Sol sigue siendo el centro de nuestro sistema solar debido a la gravedad. La fuerza de la gravedad es la más débil de las fuerzas que mantienen junto a nuestro universo, pero la gravedad del Sol es tan fuerte, 28 veces la de la Tierra, que mantiene a todos los planetas en órbita alrededor de él. Cada planeta de nuestro horóscopo gira también alrededor de nuestro Sol y su fuerza absorbente mantendrá el Sol como el centro de nuestras vidas, en vez de dejar que tenga prioridad uno de los demás planetas. El hecho de que usted se centre en otro sitio que no sea en su Sol o que permita que uno de los planetas asuma más importancia que el Sol nos lleva a ser excéntricos, literalmente fuera del centro, o autoderrotistas. Podremos obtener algún conocimiento pensando en el fenómeno asociado con el Sol. En la antigüedad se temía mucho a los eclipses.
Hoy en día a nadie le teme mucho, salvo los astrólogos que aún lo ven como aflicciones de gran portento. Estoy segura de que los eclipses tienen un efecto sobre el horóscopo, pero todavía me lo tienen que explicar satisfactoriamente. Puesto que los eclipses solares ocurren en series predecibles, de 2 a 5 veces por año, los astrónomos se preparan bien de antemano y viajan a los lugares en los que el eclipse será total. Durante un eclipse solar obtienen muchísima información acerca de la atmósfera y la composición del Sol. En nuestros horóscopos, el Sol representa tanto el ego como el yo básico, y tal como insume un eclipse el demostrarnos la naturaleza verdadera del Sol, con frecuencia aprendemos más sobre nuestra verdadera naturaleza en tiempo de estrés, cuando el ego está temporalmente oscurecido u oculto. Las manchas solares son otro fenómeno interesante que parece ocurrir en ciclos regulares. La mancha solar es un área oscura que cruza la faz del Sol y crea tormentas magnéticas en la Tierra. El astrólogo Robert Knight me explicó sobre las manchas solares asemejándolas a granitos en la superficie del Sol. Lugares en los que la superficie granosa del Sol se parte del material debajo se proyecta hacia afuera. Esta analogía me interesó porque metafísicamente los trastornos de la piel representan problemas de identidad. En su mayoría, los barritos los tenemos siendo adolescentes, cuando estamos menos seguros de quiénes somos, o sea, los granitos. En nuestros horóscopos, el Sol representa nuestra identidad básica. Esta exploración del Sol como cuerpo celeste debería demostrar que él es, con exceso, la fuerza más potente del sistema solar y de nuestros horóscopos. A medida que las estrellas desaparecen, tal vez el Sol se empequeñezca y debilite, pero no podríamos existir sin él. El Sol es la única fuente real de luz de nuestro sistema solar. La luz de los planetas es solo luz solar reflejada. Si usted quiere hallar la verdadera fuente de luz en su propia vida, enfoque al Sol y medite sobre este en su horóscopo. El símbolo del Sol y su poder. El símbolo del Sol es el más poderoso de todos los símbolos astrológicos y el más rico en significado. Enseño astrología en un centro dedicado al tratamiento de alcoholismo y en una posición dediqué una sesión íntegra a este símbolo. Nos pusimos a profundizar cada vez más a fin de determinar qué lecciones podríamos aprender de la forma y figura de aquel, y finalmente llegamos a tan profundo nivel de comprensión que varios hombres se conmovieron hasta las lágrimas. Lo único que espero es que yo pueda volver a atrapar con usted algo del espíritu de aquella sesión. Si bien siempre tuve la convicción de que los símbolos astrológicos eran muy viejos, recientemente averigüé que el símbolo del Sol tiene por lo menos 50.000 años, y es muy probable que tenga muchísima más antigüedad que esa. Hans Stefan Santeson, Understanding MU, Paperback Library, Nueva York, 1970, página 51. De ahí sale ese dato. La prueba de esto proviene de las tablillas descubiertas en México por arqueólogos, quienes sitúan aquella en la era geológica terciaria debido a las condiciones que las rodean. En esas tablillas el símbolo del Sol representaba, el símbolo del círculo con el punto representaba el Sol, al que se lo adoraba como un dios denominado Ra. En tablillas posteriores, ese símbolo representaba también al rey, a los reyes poderosos se le daba el título de Ra y se los consideraba divinos. Esta ecuación del rey con el Sol, deidad, se observa en muchos países y eras, en los faraones egipcios, en los reyes del Sol de la China, en el concepto europeo del derecho divino de los reyes. En astrología, el Sol gobierna el signo regio a Leo. El signo regio, a Leo. Resulta interesante que la capa exterior del Sol se llama corona debido a sus saliencias con apariencia de una corona. En simbolismo oculto, dícese que el círculo representa la totalidad, al infinito, a la eternidad, a todo lo que existe. El punto en el medio del símbolo del Sol indica un punto, lugar, individuo o tiempo específico dentro de esa totalidad. Empero, nunca es una totalidad verdadera, porque siempre hay algo mayor. Por ejemplo, el símbolo del círculo con el punto podría ser un átomo, y el punto el núcleo. Si usted fuera un electrón, ese átomo parecería estirarse hacia el infinito. Empero, el Sol también podría representar a una célula. Desde el núcleo parecería estirarse hacia el infinito, pero hay millones de células en un ser humano. Desde el punto de vista de un ser humano, el sistema solar, el Sol parece estirarse hacia el infinito, pero hay alrededor de 100 billones de sistemas solares en nuestra galaxia, que es tan vasta que el Sol le insume 200 billones de años girar alrededor del centro de la galaxia. Las galaxias no son siquiera los límites exteriores porque ocurren en agrupaciones de hasta 10.000 y probablemente están girando alrededor de algún vasto centro no descubierto. Puesto que, además de todos los sistemas antes señalados, el Sol representa en el horóscopo al yo, es a la vez una confirmación simbólica de que somos parte de todo lo que existe y también un enfático recordatorio de que en el universo hay cosas mucho mayores aún. Somos divinos, pero minúsculos. Somos separados, pero somos uno solo con todo lo que existe.
Sin embargo, para la persona que es totalmente egocéntrica, ese círculo representa un muro entre el yo y el todo lo que existe, una separación en la unidad, de la unidad. El simbolismo astrológico dice que el círculo representa también el espíritu. El punto en el círculo es el centro de nuestro ser, el alma, de modo que el símbolo del sol nos recuerda que somos espirituales en el centro de nuestro ser. El punto está rodeado por el espíritu y Dios es todo lo que nos rodea. El círculo es una frontera, un cerco que impide que nos perdamos y jamás podremos escapar de nuestra espiritualidad. Si dejo detrás el simbolismo tradicional y permito que mi intuición trabaje, el símbolo del sol también me sugiere un huevo. El huevo es otra fuente de fuerza vital a partir de la cual se desarrolla algo. El huevo está dormido, pero una vez fecundado contiene todo lo necesario para producir un adulto de una especie particular. De esta manera, el huevo representa la potencialidad total de un individuo y así lo hace el sol en el horóscopo. Nuestra unidad con toda la vida la patentiza el curso evolutivo del embrión humano, pues atraviesa etapas con apariencia de ameba, pez, reptil y ave antes de ingresar en una forma irrevocablemente humana alrededor de las 7 semanas. Una confirmación ulterior de la relación del símbolo del sol con la fuente de la vida humana se me reveló cuando asistía a una clase feminista sobre el cuerpo femenino. Acomodando un espéculo plástico, un espejo y una linterna, fui capaz de ver mi cuello del útero, la entrada del útero. Parecía una rosquilla roja y brillante y la figura era exactamente como el símbolo del sol. Ese símbolo me hace también pensar en un blanco con un ojo de buey, y el sol de nuestros horóscopos es aquello a lo cual apuntamos. Este es otro recordatorio de que deberemos enfocarnos y centrarnos si queremos dar en el blanco. Esto se parece también a mirar por un embudo o un túnel, lo cual en ambos exige concentración para permanecer en el centro. Además de un ojo de buey, el símbolo del sol semeja al ojo humano. Dícese que los ojos son las ventanas del alma y son muy reveladores del carácter y designio verdaderos de la persona. De modo parecido, en el horóscopo el sol muestra el alma y el carácter verdadero. Semeja un ojo y el sol en el horóscopo es el yo, tanto el yo soy como el ego. El ego puede entrar en la vida del autodesarrollo real. Si usted es demasiado egocéntrico, pierde de vista el centro espiritual del yo soy. El símbolo sol también me recuerda una rueda que gira rápidamente, de inmediato. De inmediato acudieron a mi mente la rueda de la fortuna y la rueda de las encarnaciones mayas. En el símbolo, el círculo dice que todo lo de la vida es cíclico y que la historia siempre se repite. El punto en el centro muestra que el único modo de salir de la rueda es centrarse en el espíritu. Creo que el signo, la casa y los aspectos del sol en el horóscopo muestran las tareas y metas más importantes de esta alma en esta particular encarnación y el lugar en el que podría ocurrir la evolución máxima. Como podrá usted ver, el símbolo del sol es extremadamente rico en significado. Una vez más, sospecho que lo que hemos discernido no es la totalidad, sino solo el huevo. Si usted continúa meditando sobre este símbolo, estoy segura de que descubrirá niveles de significados más profundos todavía. Donna Cunningham en este libro maravilloso. Guía astrológica del conocimiento personal. Para terminar, vamos a hablar de lo que dice Robert Hahn en los simbolismos del horóscopo. Robert suele ser bastante polémico, a ver con qué se la manda ahora. El Sol. Uno de los puntos más importantes de la carta, el Sol, representa la energía que hace posible la existencia de todo lo demás. Es la energía básica del ser, así como el Sol físico brilla y permite que el resto de los cuerpos de su sistema también brillen reflejando su luz. El Sol astrológico y simbólico es la energía básica de la que son reflejos especializados el resto de las energías planetarias. El Sol representa la luz, la conciencia y el día. Es el símbolo planetario, ya les digo, el símbolo planetario, esencial del Yang, es decir, del principio activo de energía, que es la fuente de todo movimiento. El Sol como Yang es lo opuesto de la Luna como Yin. En el horóscopo, el Sol y la Luna constituyen una de las manifestaciones más importantes de esta dualidad primaria. En cuanto a Yang, el Sol es el arquetipo de la voluntad, el poder, el deseo, aunque no precisamente del deseo sexual. Desear aquí más bien significa querer hacer. Representa la energía que se ejerce e influye en todo lo que existe. La energía del Sol no se limita a aceptar, sino que siempre procura cambiar y, si es posible, mejorar. Por encima de todo, busca espacio para una expresión más amplia de sí misma. El Sol es también la energía que proporciona a un ente su integridad en cuanto ser.
Representa la voluntad de existir y como tal contrarresta la presión proveniente del entorno que intenta convertir al ente en algo que no es o destruirlo por completo. El sol es el arquetipo del héroe que sale al mundo e intenta poner orden a partir del caos mediante la imposición de su voluntad. Se ve sometido a severas pruebas para demostrar su fuerza y su valor, especialmente contra los poderes de las tinieblas. En el crepúsculo, el héroe, como el sol, desciende al mundo subterráneo y se enfrenta al reto de los monstruos de la oscuridad. Después de haber demostrado su derecho a renacer con la aurora, se manifiesta triunfante en el mundo. Esto no es solamente poesía. La pauta que acabo de escribir se puede ver en la personalidad de cualquiera que tenga el sol con un emplazamiento fuerte. Bueno, acá dice donde lo explica. Son personas con una gran vitalidad, incansables tanto en el aspecto emocional como en el físico, y trabajan con ánimo implacable para que se imponga en el mundo su visión de lo que debe ser. Pero sus esfuerzos no son totalmente desinteresados. Siempre tienen una dimensión personal. Los individuos solares trabajan para expresar lo que son e intentan provocar un impacto según los términos de su propia identidad. Por consiguiente, están en la vanguardia de cualquier actividad donde se los puede llegar a reconocer. No trabajan entre bastidores. Las personalidades denominadas por el sol consiguen que los demás se fijen en ellas simplemente por su porte. Hacen que, al entrar en una habitación, las cabezas se vuelvan. Además, son personas que parecen estar en el centro de la vida de un cierto número de gente. Como el sol proporciona luz y energía para que los demás puedan vivir y actuar, pero, pero el tipo solar necesita siempre que se le exprese su reconocimiento por lo que hace. Por estas razones, tradicionalmente se ha dicho que el sol rige a las personas que ocupan una posición de autoridad, como los empresarios, funcionarios importantes del gobierno, el gobierno mismo, y ciertamente los reyes y los nobles. Pero se debe tener presente que los planetas no simbolizan personas ni cosas reales. La relación existe solo en la medida de que una persona real manifiesta las energías del sol. No todos los reyes o presidentes actúan de una manera solar. El sol también tiene su lado negativo. Las personas solares no son especialmente modestas. Incluso pueden ser jactanciosas y arrogantes y estar totalmente absorbidas en sí mismas. A veces sobreestiman su propia valía y sienten que no es necesario que hagan nada para justificar la elevada opinión que tienen de sí mismas. Sin embargo, esta actitud no pertenece realmente al carácter del sol, que es una fuerza activa concentrada en el logro. Cuando una personalidad solar exhibe este tipo de problemas, generalmente alguna otra cosa anda mal. Con frecuencia es difícil conseguir que las personas solares colaboren con los demás en un esfuerzo de equipo. Si no pueden estar en primera línea, prefieren no tener nada que ver con el proyecto. También está el tipo solar que no hace nada que pueda comprometer su integridad. Una persona con una fuerte influencia solar, pero que por otra parte tenga indicaciones de una grave debilidad en su personalidad, es quien más probablemente tendrá este tipo de problemas. En el nivel psicológico, el sol representa la libido junguiana, es decir, la energía psíquica básica que moviliza todas las funciones psicológicas. Como la libido, con frecuencia el sol actúa sin concretar su acción, proporcionando simplemente energía a la cual otro símbolo dará una forma específica. En astrología de predicción, el sol suele señalar la oportunidad por un acontecimiento o un progreso en la vida del individuo. Aporta energía a cualquier conjunto de símbolos que represente el acontecimiento, y en estos casos el simbolismo específico del sol acostumbra estar ausente. El sol representa la energía física y si se haya debilitado por el contacto de un símbolo que niega esta energía, habrá una disminución del nivel de energía física del individuo. Donde esto se nota más es en los contactos Sol-Neptuno. Las dificultades con la energía solar en la carta pueden indicar periodos de enfermedad física. Muchos astrólogos consideran incluso que el Sol representa el cuerpo físico. Aquí volvemos a tropezar con la falacia de considerar a los planetas como cosas, pero el Sol puede ser ciertamente indicio de vitalidad física. Desde el punto de vista de los arquetipos, la masculinidad es un aspecto del yang. Por lo tanto, junto con Marte, el Sol representa la masculinidad. Tradicionalmente, se considera que tenía que ver con personas del sexo masculino, y de nuevo nos encontramos con que se usa un planeta para representar un ente. Ahora que los papeles de ambos sexos están cambiando, hay un número cada vez mayor de mujeres con una personalidad solar, y por lo tanto sirven como representantes de la energía del Sol en la vida de otras personas. Si alguien tiene como jefe una mujer, por ejemplo, el papel que ésta desempeña es tan solar como si fuera un hombre. Y naturalmente un varón cuyo temperamento no sea demasiado yang no manifestará un fuerte simbolismo solar a pesar de su sexo. La sexualidad arquetípica que manifiesta un individuo se relaciona solo parcialmente con el sexo al que pertenezca. La mayoría de las personas son mezclas de las dos energías. Adhiero totalmente. Sin embargo, todavía se puede observar que las mujeres como grupo tienden a tener la vivencia de que sus energías solares les llegan por medio de los hombres. Ahora no tanto.
Es más, una dificultad común que tienen es la de estar desconectadas de los elementos masculinos de su propia naturaleza, elementos que entonces proyectan sobre los hombres, privándose ellas mismas de la iniciativa y la independencia. Y los hombres en general hacen el equivalente a esto con sus energías lunares. En la mayoría de los casos, las mujeres pueden manejar mejor las dificultades que tienen constantemente con los hombres si se ponen en contacto con el lado masculino de su propia personalidad, en lugar de hacer algo específico con respecto a la relación que tengan con un hombre en concreto. La tendencia actual va claramente en el sentido de propiciar que las mujeres recuperen conscientemente para sí mismas su masculinidad interior. Una función masculina clásica que va asociada con el Sol es la paternidad. El Sol comparte esta función con Saturno, pero uno y otro representan facetas muy diferentes. La situación del Sol en la carta natal suele relacionarse con la vivencia que tiene el individuo del padre, y no necesariamente de su padre real, sino de todas las personas que de un modo u otro han desempeñado o desempeñan ese papel en su vida. Con frecuencia, la madre cumple de hecho la función paterna, en cuyo caso será esta relación simbolizada por el Sol. Un concepto clave es que el Sol representa la experiencia que se ha tenido del padre y no la verdad objetiva sobre él. En realidad, lo que muestra el Sol es la relación con todas las figuras de autoridad. Como componente del arquetipo paterno, representa la función del padre en cuanto configura la voluntad, particularmente la voluntad del ser, por derecho propio, una fuente libre e independiente de poder y energía. Por lo que llevo dicho, debería estar ya claro que un emplazamiento débil del Sol en un horóscopo significa poca vitalidad y de alguna manera la incapacidad de defenderse solo. En el nivel psicológico puede indicar que un individuo que está demasiado sometido a la voluntad de otro que no puede defender y proteger lo que valora, por lo menos mediante una confrontación directa. En el nivel físico, un Sol débil puede indicar debilidad corporal, una tendencia a las enfermedades y las alergias o simplemente falta de fuerza muscular. Llegar a comprender bien al Sol en un horóscopo es un paso importante hacia la comprensión de la persona. Muy bien, así terminamos este repaso por todo lo que puede llegar a simbolizar, a significar el Sol en la astrología. Lo que acabo de leer es del libro Los simbolismos del horóscopo de Robert Hahn. Les agradezco mucho si llegaron hasta acá, la verdad que se hizo medio extenso, pero el Sol es el punto más importante dentro de una carta natal y la base de la astrología. Les recuerdo que pueden solicitarme un análisis de carta natal en el cual aplico todos estos conceptos referidos al Sol y también un panorama anual en caso de que lo quieran. Les agradezco mucho nuevamente, espero que esto les haya servido, gustado, les mando un abrazo y que sigan muy, muy bien.